la conexión. Sí, ya todos están presentes. Gracias. ¿De qué? ¿Ya comenzamos, doctor? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes, nosotros somos el equipo Apoptosis. Perdón, una observación. Sí. Si en el caso de que no estuviera presente el doctor Ricardo por alguna situación particular, cuando levanten su mano para la participación, como no voy a poder estar, ahora sí como dicen, llevando la Virgen y aventando los cohetes, les voy a pedir de favor que pongan, después de que hayan participado, ponen en el chat participó, para que de esa manera yo al final pueda colocar la participación en el cuaderno de notas. ¿De acuerdo? Ahora sí, perdón. Ahora sí, equipo Apoptosis, pueden iniciar. Sí, nuestro equipo está conformado por Cruz Ferrer Naomi, Gómez Rosas Isam, Palomo Gómez Samantha, Ruiz Bernal Evelyn, Velázquez Amaro Judith y yo, Ortega Figueroa Alejandra. Y nosotros les vamos a presentar el tema de conceptos básicos en patología prostática, también la estadística y la morbimortalidad. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública en México. Y por ello es que existe gran diversidad en los criterios de manejo y pues también como nosotros como equipo decidimos que el abordaje de conceptos básicos pues es fundamental para poder comprender de mejor manera los temas que vamos a desarrollar pues más adelante. Tanto nosotros como equipo como pues nuestros compañeros de los equipos que van a exponer en las clases posteriores. De manera pues como curiosa, encontramos que existen dos fechas importantes que representan o que son representativas para el cáncer de próstata. El día 29 de noviembre es el Día Nacional, pues aquí en México, de la lucha contra el cáncer de próstata. Y el día 17 de noviembre es el Día Mundial contra el cáncer de próstata. Entonces, pues son dos fechas diferentes, pero que se celebran, bueno, no se celebran, se conmemoran en pues el mes de noviembre. La siguiente, por favor. Y ahí nada más agregar que se representa a través de ese moño color azul, donde en el caso de la mujer se representa con un moño color rosa, en el caso del hombre con un moño color azul, y para VIH el moño color rojo. ¿Qué fue de donde nació la idea, esto de los moños? Adelante, perdón. Sí, efectivamente. Para poder comprender mejor los conceptos, también la etiología y pues incluso las manifestaciones clínicas del cáncer prostático, pues es necesario que nosotros recordemos algunos de los conceptos anatómicos básicos. Entonces, pues por eso les voy a mencionar de manera muy general, de verdad es muy general, las características más representativas de la próstata. Entonces hay que recordar que es una glándula impar con un peso aproximado de 25 gramos y que tiene un color gris o blanquecino. Esta de manera normal es del tamaño de una nuez y se encuentra rodeando a la uretra prostática. Y pues la próstata como tal está constituida por múltiples glándulas que están acomodadas en tres zonas principales. La primera es la zona central, la segunda la zona de transición y después la zona periférica. La siguiente, por favor. Ahora que ya tenemos estos antecedentes, vamos a dar el concepto como tal del cáncer de próstata. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Según la guía de práctica clínica, el cáncer de próstata se define como la proliferación incontrolada de las células epiteliales, tanto secretoras luminales como las células basales y también, pues, en menor proporción, las células neuroendocrinas de la glándula prostática. Estas tienen un comportamiento biológico que es potencialmente maligno y pues tienen un pronóstico malo y están ampliamente relacionados con la edad. Es decir, pues se define de manera muy pues vaga o muy pues más básica como el crecimiento de las células prostáticas en forma descontrolada.
La siguiente, por favor. Vamos a abordar un poquito más de las características. El cáncer de próstata pues va a comenzarse a sospechar sobre la base de la exploración rectal digital y pues en el índice de nivel de concentración sérica de APE, que significa antígeno prostático específico. Y bueno, su diagnóstico definitivo se basa en la presencia del adenocarcinoma en las muestras de biopsia o de piezas quirúrgicas de la próstata. Ahora, en los factores de riesgo que se encuentran reconocidos y bien descritos, pues tenemos el incremento de la edad, la historia familiar de la enfermedad y la raza. Hay que destacar que pues la edad es un importante factor de riesgo porque rara vez ocurre antes de los 40 años y pues la máxima incidencia se observa a los 65 años. Siguiente, por favor. El cáncer de próstata se puede catalogar como hereditario cuando 3 o más familiares se encuentran afectados y al menos 2 ya presentan la enfermedad en forma temprana, es decir, antes de los 55 años. Cuando el paciente tiene familiares en primer grado con cáncer de próstata, pues este riesgo va a aumentar 2 veces con un miembro y aumenta de 5 a 11 veces con 2 o más, pero esto es respecto a la población general. También se ha observado que hay una mayor incidencia de cáncer prostático en los hombres afroamericanos que en los hombres caucásicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la etiología del cáncer de próstata, los andrógenos se comportan como cocarcinógenos, siendo necesaria la presencia de otros factores como genéticos y ambientales, por lo que el cáncer de próstata se le considera como una enfermedad multifactorial. La unidad funcional de la próstata es el acino. En el acino prostático predominan las células glandulares y en esta se produce y secreta el antígeno prostático específico y la fosfatasa ácida, que son excretados con el líquido de la eyaculación. El principal estímulo que tiene influencia sobre el crecimiento, la maduración y la función de las células de la próstata es la hormona testosterona, ya que las células epiteliales de la próstata son células andrógeno dependientes. Entonces, conforme aumenta la edad de los hombres, la testosterona puede generar que las células empiecen a dividirse y a duplicarse. Y sobre todo, las personas que presenten los factores de riesgo se hacen susceptibles a que los genes de las células de la próstata empiecen a mutar y como consecuencia va a haber células poco diferenciadas que pueden llevar a tener una próstata invasiva. La dihidrotestosterona, es el andrógeno con mayor poder mitogénico sobre la próstata, es decir, que esta induce la proliferación celular y se obtiene de la testosterona por la acción de la enzima 5-alfa reductasa. En el interior de la célula prostática, la dihidrotestosterona se une al receptor de andrógenos y este interactúa con secuencias específicas del ADN de las células, así facilitando la acción de factores de crecimiento que van a determinar el crecimiento, la progresión e infiltración del tumor. Entonces, en términos generales, el cáncer de próstata es causado por cambios en el ADN de una célula normal de la próstata, alterando la regulación celular, lo cual va a favorecer un crecimiento maligno de las células y va a causar la transformación de las células de normales a cancerígenas. Y pues si no se tiene un diagnóstico y tratamiento temprano, las células malignas se van a seguir duplicando hasta que se tengan más células indiferenciadas. Y esto va a hacer que se tenga un cáncer más agresivo y un peor pronóstico, debido a que es más probable que invade otros tejidos del cuerpo hasta llegar a la muerte. La siguiente, por favor. El cáncer de... ¿Te perdimos? ¿Hasta dónde me escuché? No, doctor, Casi lo último. creo que es su internet.
Yo lo escuché bien. ¿Es el mío? Sí, yo también la escuché Sí, bien. lo escuché bien. Ah, ok. Bueno, adelante, no. Ok, gracias. Bueno, etiología. Ujú. Bueno, el cáncer de próstata tiene un desarrollo muy lento y este puede crecer de 3 maneras. Primero empieza como una infiltración local y puede ir invadiendo la cápsula prostática, pero más tarde el mismo tumor puede romper la cápsula y crecer invadiendo los tejidos y los órganos periprostáticos. También en la diseminación linfática, aquí es cuando existe una relación entre el tamaño del tumor y la probabilidad de afectación ganglionar. Y la diseminación hematógena se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente se expande hacia el hueso. Y la mayoría de los casos son adenocarcinomas, representando más del 90% de los casos, y ya que se desarrollan sobre las células glandulares. Y son multifocales, es decir, que hay múltiples tumores en la misma área y generalmente el 70% de los casos se desarrollan en la zona periférica de la próstata. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas del cáncer de próstata, pues tenemos que generalmente el paciente va a ser asintomático, aunque pues en la exploración digital rectal pues va a haber cierta irregularidad o pérdida de la simetría pues de la próstata. Algunos síntomas pueden relacionarse con el cáncer temprano y estos síntomas pues pueden incluir a la disfunción eréctil, pérdida de la libido, nicturia, urgencia urinaria, polaquiuria, infección urinaria, disuria, hemospermia, que pues es la presencia de sangre en el semen, hematuria y dolor perineal o escrotal. Cuando existe la enfermedad localmente avanzada, se van a producir otros síntomas como la obstrucción vesical, que se va a manifestar con síntomas como la hematuria, la infección de vías urinarias o algunos otros síntomas de irritación vesical. Y pues además puede haber presencia de edema de los miembros inferiores debido al compromiso de los ganglios linfáticos pélvicos por metástasis ganglionar. Por último, en los pacientes con enfermedad metastásica se van a presentar síntomas como dolor óseo, malestar en general. También va a haber una compresión radicular o medular por invasión vertebral y pues esto va a generar la paraparesia, paraplegia, también puede generar incontinencia urinaria y fecal. Y pues de igual manera puede haber presencia de retardo en el inicio de la micción, disminución del calibre y de la fuerza del chorro, micción intermitente, goteo postmiccional y pujo o tenesmo vesical. La siguiente, por favor. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Todo bien, Sam. Muchas gracias. Entonces pasamos con las estadísticas que las vamos a abordar en 2 partes. Primero vamos a tratar las estadísticas a nivel mundial. Más o menos como cuántos casos en el mundo ustedes creen que hay de cáncer de próstata. ¿Casos existentes o nuevos? No puede ser, qué buena pregunta. Es que, creo que no anoté si eran nuevos o existentes. Pero supongamos que nuevos porque la verdad se me hacen un poquitos. Nuevos, casos nuevos al año. En el mundo como 100,000. Yo digo que como 500,000. Bueno, pues en la bibliografía que consultamos dice que 1.276.000 casos. Entonces, bueno, casi. Sí, porque recuerden que en promedio somos como 100 millones de humanos en el planeta. Entonces, si fuera una cantidad tan pequeña como 100,000 personas,
pues esto a nivel mundial prácticamente no representa nada. Entonces, si pusieron atención, decían sus compañeros al inicio que es un problema a nivel mundial. Entonces, sí, yo creo que 1,000,000 en promedio ya es una cantidad lo suficiente para generar un problema a nivel mundial. Bueno, sí, gracias, doctor, por la intervención. Continuamos. El 70% de todos estos casos que se desarrollan de cáncer de próstata son normalmente en hombres de países desarrollados. Y como una aproximación, solo en 2014 se diagnosticaron alrededor de 233,000 nuevos casos, de los cuales 29,408 resultaban potencialmente mortales para los hombres que lo padecían. Y pues igual como dato como interesante, la incidencia del cáncer de próstata es un caso de cáncer por cada 7 hombres en todo el transcurso de su vida. Tenemos un organismo. ¿Alguien podría decir por qué creen ustedes que sea más el problema en países desarrollados? ¿Algún factor? A ver, Gama. Es que justo estaba leyendo que hay como niveles de prevención y pues no es como que podamos prevenir en absoluto el cáncer porque hay un factor como predisponente en lo que a pues antecedentes familiares respecta, e igualmente la edad y obviamente el sexo masculino. Pero sí hay factores que nos ayudan a prevenirlo, digamos, como pueden ser el peso corporal o que sea una persona que lleve actividad física y que esté correctamente alimentada. Entonces, si pensamos en eso, pues los países desarrollados también tienen altos índices de obesidad y problemas metabólicos, y supongo que por ahí también va esta predisposición, digamos. Ok, sí, más o menos. En el chat pon ahí que participaste, por favor. Luis. Sí, yo creo que va encaminado a la edad. Por ejemplo, en países desarrollados, pues tienen mejores esperanzas de vida más altas y por ende, como está en relación con la edad avanzada, pues como llegan más personas a la edad avanzada, pues tienen más predisposición a desarrollar la enfermedad. Sí, ahí tienes un punto. Efectivamente, la edad es algo importante en estas personas. Sí, muy bien. Luis, ahí apúntate. Judith. Sí, yo justo había leído que porque en los países desarrollados había mucha más detección temprana, porque había como más igual niveles de prevención. Sí, también tienes razón. Es efectivamente un punto importante para el desarrollo o detección de esta enfermedad, ¿no? Muy bien, Judith. Mario. Ok, Mario. Pues sí, más o menos lo que había dicho Judith. Judith y Mario, apúntense, ¿no? Porque ya acuérdense, después de participar en el chat, pongan que participaron, porque si no, luego ya no les pongo la participación. Sí, más o menos está por ahí la respuesta. ¿Alguien más antes de que continuemos? Ok, vamos a continuar y al final... Yo, doctor, bueno, me gustaría agregar algo. A ver, Aline. Bueno, yo ahorita estaba leyendo que la geografía también es como que parte importante, ya que los casos más sonados o son más comunes en Norteamérica y como usted dijo, regiones como de Europa, o sea, ya países como más desarrollados. Entonces, también, bueno, estaba leyendo que las razones de esto no eran como tan claras, pero que es probable que es por el uso más intenso de pruebas de detección para el cáncer en estos países, porque en otros países como en Asia, África o Centroamérica no son tan comunes las pruebas de detección.
Sí, sí, efectivamente. Pero pues al final se entera uno que murió por cáncer y lo más común es en el hombre el cáncer de próstata, ¿no? Ok. Bien, vamos a continuar y volvemos a hacer algunas preguntas después de la participación del grupo. Mario, ¿podrías bajar tu mano? Muy bien, ¿podemos continuar? Sí, doctor. Igual tenemos otro dato que... no, esperen antes. Perdón, es que ya me iba a pasar a México. Todavía no. Tenemos un organismo, si me escuchan rara, me avisan, por favor, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que pues es la Globocan, y esta agencia hace pues estudios, ¿no? A nivel mundial para identificar la prevalencia del cáncer y nos proporcionó hace unos años gráficas para conocer la mortalidad y la prevalencia de los tipos de cáncer, y se dijo en ese informe que las tasas de incidencia más altas del cáncer de próstata se presentan en Austria y en América del Norte, siendo 11.000, no, 100, no, ¿qué número es ese? 111.6 a 97.2 casos por cada 100.000 habitantes hombres. Y las tasas de incidencia más bajas son en Asia, que van de los 4.5 a los 10.5 casos por igual 100.000 habitantes hombres. Ok, y ahí está el mapita, ¿no? Entonces, pregunta. Yo creo que si hablamos de países desarrollados, Japón es uno de los países más desarrollados del mundo. Corea ni se diga, ahorita son los pipiris nice en cuestión de tecnología y son países altamente desarrollados. Y como que aquí hay algo que no me está quedando claro, porque dice que donde vamos a encontrar mayores cantidades de estas personas es en América y menos cantidad de personas en Asia. ¿Alguien ya tendrá la respuesta de por qué hay mayor incidencia en estos países? Por ahí ya nos dejó ver un poquito, Luis, del por qué. Nos estaba diciendo, Luis, que hay algunos factores de riesgo. A ver, Osvaldo. Pues como usted dijo que es algo muy desarrollado, bueno, además de que aparece en poquitos casos, creo que tiene que ver mucho con la genética, porque como habían dicho que la gente que, bueno, los hombres que tienden a padecer más de este tipo de cáncer son los de raza negra, y pues en Japón pues no es como que haya muchas de estas personas, y además de los poquitos casos que se presentan, prácticamente el 99% se curan, o sea, como están tan desarrollados, tienen la posibilidad de salir adelante de una manera sencilla. Ok, Osvaldo. Pues sí, no. Sí, efectivamente vamos a tener como prevalencias en el tipo de raza, ¿no? Pero no va por ahí la respuesta del por qué en estos países, como Estados Unidos, Canadá, hay mayor cantidad de personas con cáncer, a diferencia de Japón, Corea, etc. Emanuel. Perdón, Yo creo que es por... primero Alfredo y luego Emanuel. Yo opino que es por el estilo de vida que tienen las diferentes culturas a lo largo de todo todo ¿A el qué mundo. te refieres con estilo de vida? Estilo de vida, o sea, tanto lo que es ya nos había mencionado un poquito Luis en la anterior pregunta que había comentado, de que las personas tienden a descuidarse más en lo que son aquí en América, por los índices de obesidad, etcétera.
Y en Asia, pues sabemos que los hábitos alimenticios, por ejemplo, son más saludables a comparación de aquí, incluso también en África del Sur y el Caribe. Entonces, yo siento que estos pueden ser grandes. Le acabas de pegar al gordo sin darte cuenta. ¿Ya te diste cuenta dónde fue tu respuesta correcta? No. Emanuel, ¿tú ya te diste cuenta dónde está la respuesta correcta de Alfredo? Yo creo que es de estilo de vida que es sedentarismo, ¿no? En zonas urbanizadas. Más o menos. ¿Ibas a decir otra cosa, Emanuel? No, solo que yo había encontrado que no en países desarrollados, sino en zonas urbanizadas, que justamente la predisposición al cáncer de próstata es el estilo de vida sedentario y con esto conlleva la alimentación, por ejemplo, la obesidad y todo eso. Sería la alimentación, ajá, tal cual. Sí, exactamente. ¿Quién dijo alimentación? Yo. Pues el que estaba participando primero, Alfredo. Sí, ya te dije, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Efectivamente, la alimentación es el detonante principal. Recordemos que en países como Estados Unidos, Canadá, los alimentos son altamente procesados. Utilizamos productos en cantidades exorbitantes, como lo dice la palabra, industrializados, con los cuales pues se desarrolla más fácil esta enfermedad. Y a pesar de que Japón y Corea son países altamente industrializados, aún conservan sus hábitos alimenticios que son los adecuados. La ingesta de alimentos que son anticancerígenos son los que van a evitar que en estas latitudes del planeta se desarrolle la enfermedad. Pero si tú pones a un japonés en Estados Unidos comiendo hamburguesas, júralo que a ese japonés le va a dar cáncer. Igual si tú te llevas a un morenito de color oscuro a Japón, no le va a dar cáncer, a pesar de que sea más fácil que a esta persona desarrolle el cáncer. Sí, efectivamente, los aspectos genéticos son importantes, como lo habían ustedes indicado, pero no son los más importantes. El detonante principal en este caso van a ser los alimentos altamente industrializados. Entonces, si en tu caso, por una cuestión cultural, donde copiamos a los americanos pensando que son lo mejor, y tú te dedicas a comer exclusivamente pizzas, hamburguesas, alimentos altamente procesados, pues si eres hombre, ve teniendo en cuenta que puedes desarrollar el cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien, sigue levantada la mano de Manuel y de Ana. Bueno, Ana. iba a comentar algo que también iba ligado a lo que comentaba Luis. Tristemente en otros lados del mundo los hábitos como la obesidad reducen aproximadamente 10 años de vida. Entonces Claro. en América Latina es más fácil que nos moramos por complicaciones pues secundarias a esos y ya no alcanzamos los 75 o 80 años de edad. La mayor parte de los casos de cáncer, pues como comentaban mis compañeros, se diagnostican entre los 65 y los 75 años. Es decir, nos morimos antes de que nos pueda alcanzar el cáncer. Otra Así cosa es. que también creo, bueno, tristemente, la mayor parte de países de primer mundo lo son porque han logrado que sus industrias, es decir, la exposición a cancerígenos, salga de sus países. Países como Austria o como Estados Unidos prácticamente ya no tienen fábricas. Ese tipo Sí, todos están en de China, ¿no? fábricas están en China, están en el Caribe, están en México y obviamente están en la India. Entonces, también el paso que han hecho ellos, la transición que han hecho de sus ciudades, de las nuevas tecnologías que utilizan, y que a lo mejor su poder adquisitivo les da para tener otros medios de diagnóstico y ir cambiando poco a poco sus estilos de vida,
y que también por el estilo de familia que manejan están más orientados hacia la vejez sana, es decir, que conforme van envejeciendo, su vejez sigue siendo más activa. Nosotros todavía tenemos como que esa idea de que el cuidado de los ancianos es responsabilidad de la familia y es como muy innato a nuestra cultura. Nosotros en su mayoría pues todavía afortunadamente tenemos la bendición de vivir con los abuelos hasta que se van. En esos Claro. lugares la mayor parte de personas se independiza muy joven y las personas están conscientes que desde que dejan la casa de sus padres tienen que procurar por su salud hasta que se vayan. Entonces, pues tienen buenos seguros médicos y están como más al pendientes de que conforme ellos vayan envejeciendo, pues tienen que tener un cuidador, un enfermero o alguien profesional al cuidado de su salud. Sí, muy bien, Ana. Tu respuesta me agrada porque obviamente se está globalizando la, el planeta con las industrias y obviamente esto eh, le pega a todo el planeta. Isam, Mejor mi participación al comentario va como que un poco más fuera de lugar, pero lo estaba relacionando un poco a lo que es Estados Unidos. Pero bueno, yo había visto un documental que pues hablaba de que la atención hospitalaria y en sí pues la salud en Estados Unidos era un poco complicado porque pues no muchos tenían los recursos para llegar como a tener ese seguimiento. Como que pues hay como, aparte de pues digamos que su dieta, está ese factor como económico que influye también en el seguimiento de ese tipo de casos, ¿no? Porque aparte, pues en Estados Unidos abundan ese tipo de casos, no todos tienen como, pues los recursos como para darle un seguimiento en los hospitales, quizá. sí, es verdad. Muy bien. Bueno, vamos a dejar que continúen sus compañeros. Creo que ya les falta poquito. Sí, ya nos faltan muy poca información. Bueno, les había comentado lo de las tasas de incidencia por continentes y en cuanto a la mortalidad, en África del Sur y el Caribe es mucho más mortífera, igual por cosas que ya mencionaron, pero bueno, para darles el dato, que hay de 19 a 24 muertes por cada 100,000 hombres ya enfermos de cáncer de próstata. Ahora, en México tenemos tenemos datos de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública que el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortal más mortal entre los hombres aquí en el país. Se dan 9.8 muertes por cada 100,000 hombres. Cuidado, Samantha. ¿Perdón? Tus palabras te pueden llevar a la mortandad. Es obvio que es una enfermedad exclusiva del hombre. Entonces, cuando tú dices es más probable que les dé a los hombres, pues sí, obvio. Es una enfermedad del hombre. Cuidado. Dije que es más probable que le dé a los hombres. Sí. No puse atención. Una disculpa. América Latina como región registra 413,000 nuevos casos al año y 85,000 muertes igual al año. Los datos más recientes que publicó el Instituto Nacional de Cancerología indican que hay una tasa de mortalidad del 13% en hombres mayores a 20 años. Y el IMSS en 2013 observó que hay una tasa de mortalidad de 6 defunciones por cada 100,000 hombres de 20 años o más. Y a continuación tenemos una tabla que encontramos en un artículo del Hospital Siglo XXI, en donde se atienden más casos de cáncer de próstata en el IMSS que en cualquier otra institución de salud. Y bueno, pues aquí está la gráfica, IMSS con el 40.8% de los casos, el sector privado con 22.6% de los casos, la Secretaría de Salud con 18% de los casos, el ISSSTE con 8.1% de los casos y cualquier otra institución que no sea ninguna de las ya mencionadas, 11.5%. Bueno, continuamos con la mortalidad. La siguiente, por favor.
El cáncer de próstata pues, es la principal causa de mortalidad de hombres con cáncer en el país. Según el estudio, el Instituto Nacional de Salud Pública, son alrededor de 9.8 muertes por cada 100.000 hombres, ya que pues esto ha incrementado en las últimas 2 décadas. Otro dato es que la edad media de diagnóstico es los 66 años y pues el 69% de estas muertes se producen en hombres de 75 años, según Minsalud. De acuerdo con Globocan, que calcula la incidencia y mortalidad de cáncer alrededor de todo el mundo, reportó el cáncer de próstata como la segunda neoplasia más común en los hombres. Y en Salud, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2012 estimó que para el 2050 en nuestro país los adultos mayores conformarán del 28% de la población. Y por ello, este cáncer va a ser un reto importante en el sistema de salud porque va a aumentar considerablemente con la edad y se van a pronosticar nuevos casos por el envejecimiento de forma exponencial. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pues más del 65% de cáncer de próstata se diagnostican hombres de 65 años y pues es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos, con alrededor de 16% de incidencia. Y pues de acuerdo con el Globocan, a nivel mundial, ocupa un quinto lugar en mortalidad con un 6.6%. La siguiente, por favor. Y pues con tasas de mortalidad en nuestro país, los estados que tuvieron tasas más altas en estos últimos 5 años fueron Sonora, Baja California Sur y Sinaloa. Y pues hubo varios cambios porque en sí los estados que tenían más altas tasas eran los de alta y muy alta marginación. Los de muy alta marginación eran Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y los de alta eran Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y pues ahora tienen tasas más bajas. Y pues este cambio se debe que en los últimos años han tenido pues baja detección. Y igual estas personas, por el poco nivel educativo, igual también tienen poca accesibilidad a los centros de salud y también puede asociarse con los factores culturales, pero eso nos van a explicar otro equipo. Ok, gracias. Y en este caso, ¿quién puede participar y comentar? ¿Por qué creen ustedes que sean estos estados, sobre todo de la región norte del país, que tienen la mayor alta de cantidad de personas con cáncer? Eduardo. Bueno, yo precisamente leí, también se relaciona con la alimentación, ya que, por ejemplo, para la prevención de cáncer igual se recomienda disminuir la ingesta de carnes rojas. Y, por ejemplo, en el norte, pues la comida más típica son las carnes asadas, ¿no? La Entonces, yo carnita creo que asada, ¿verdad? exactamente, entonces vendría ya relacionado con esto el por qué hay más allá, porque ahora sí que es una comida muy, bueno, que se consume muy seguido, ¿no? En Sí, ellos. la mejor carne del país es la de Sinaloa. Entonces, esto nos está indicando de que los productos con los cuales se alimentan a los animales, pues yo si fuera un ganadero, a mí me interesa que ese pie de cría que tiene apenas 1 año de edad, en el menor tiempo posible crezca y se desarrolle para poder ser un producto vendible.
Y entonces, si tú me reduces a 6 meses el tiempo para que ese animal pueda ser vendido como alimento, pues es obvio que a mí me va a dar mayor cantidad de ganancias, puesto que voy a poder reproducirlos a una mejor velocidad, y entre menos tiempo estén conmigo comiendo, pues mucho mejor. Entonces, muy bien, Eduardo, por ahí está la respuesta del por qué en estas regiones, Sinaloa, Sonora, Baja California, hay esta mayor incidencia de cáncer de próstata. Muy bien. Shali. Sí, yo también tenía entendido que hay factores culturales o creencias de poblaciones indígenas que se ubican ahí, que obstaculizan que se haga una atención médica oportuna y por lo tanto también diagnóstico y tratamiento de este cáncer. Y también por lo mismo de estas comunidades que a veces se encuentran marginadas y hay poca accesibilidad geográfica a los centros de salud. Sí, pero pues, ¿dónde crees que haya una menor incidencia de médicos? ¿En Sinaloa o en Oaxaca? En Oaxaca tal vez. Y entonces, tu compañera decía que al inicio, en estas zonas marginadas, Oaxaca, Guerrero, se me fue un estado, hay mayor cantidad de personas con cáncer, pero en la actualidad esto ya cambió completamente, ¿no? Y gran parte de la respuesta pues nos la dio Ricardo hace un momento, Eduardo, perdón, mencionando que pues son las personas que van a hacer la famosa carnita asada. Recuerden que el uso del carbón nos va a desprender una gran cantidad de cancerígenos, y pues en este caso pues nos va a pegar directamente en lo que es la próstata, ¿sí? Algo que también se mencionó hace unos momentos era la cuestión de la que no hacemos ejercicio. ¿Alguien me podría explicar qué tendrá que ver el ejercicio con el cáncer, Vania? Bueno, yo había leído que el sobrepeso y la obesidad sí tienen relación con lo que es el cáncer de próstata, más que nada, por ejemplo, porque bueno, al momento de hacer mediciones del antígeno prostático en ese tipo de pacientes, se notaron que pues los niveles eran menos, ¿no? Entonces, todavía es como, no hay muchos estudios acerca o sea, no está como bien definido el tema, pero sí se ha mostrado relación en lo que es este sobrepeso y la obesidad. Y ya no, incluso pues se empieza a considerar como un factor de riesgo. Muy bien, Vania. ¿Alguien más? ¿Por qué el sedentarismo será causa de cáncer? Alfredo. En sí, bueno, de lo que tengo entendido y de lo que entiendo del tema, en general es porque pues el sedentarismo conlleva que aumente obviamente el tejido adiposo, o es como ya acaba de comentar mi compañera Vania, y eso predispone a siempre estar en un estado de inflamación. Y al estar en ese estado de inflamación, ya con eso tú tienes bueno, voy a sonar muy básico, pero para darle en la torre a tu sistema inmunitario, y con darle eso, pues lo que eras o no, por eso es que aumenta, por eso es que se considera un factor de riesgo. Claro, muy bien, Alfredo. Se me fue la idea, algo les iba a decir. Se me fue. Pero estaba correlacionado con el sedentarismo. ¿Qué tipo de trabajo? Si nos están hablando que la incidencia es principalmente en países desarrollados, esta enfermedad, ¿qué tipo de trabajo será de alto riesgo para desarrollar cáncer? ¿Y qué tipo de trabajo me permite no desarrollarlo?
Osvaldo. Bueno, había leído en un artículo quizás algo viejito, gente que tiene contacto con radiación, pero esto también me pareció un poco contradictorio porque también leí que había un tratamiento que creo que se llamaba, aquí lo tengo porque no me acuerdo bien, ¿Radioterapia? ajá, braquiterapia, de que usaban un poquito de radiación, pero, o sea, hasta dice semillas radioactivas para tratarlo. Entonces, no sé si esto de los trabajos que tengan que ver con la radiación sea del todo verídico. Sí, efectivamente, el estar expuesto como médico radiólogo conlleva alto riesgo para desarrollar cáncer, y no solamente de próstata, de cualquier otro tipo. De hecho, lo recomendable es que cuando ustedes estén en ciclos clínicos o en su internado, si llegasen a ir a rayos X con algún paciente, lo más común es que ustedes acompañan y suben o acomodan al paciente en la cama de exploración para tomarle los rayos X. Por lo general, ustedes se quedan dentro de la sala y es importantísimo, tanto hombres como mujeres, que se coloquen los chalecos que están precisamente diseñados para este tipo de actividad. Entonces, al colocar ustedes el mandil de plomo, están reduciendo el riesgo de desarrollar cáncer cuando estén ahí en rayos X. Sí, efectivamente la radiación es uno de las cosas que nos puede desarrollar cáncer. ¿Y qué otras cosas? ¿Qué otro tipo de trabajo creen ustedes que sea peligroso? Lourdes. Pues estábamos hablando acerca de que el sedentarismo y el estilo de vida causa este tipo de cáncer. Igual podrían ser personas que, pues, por ejemplo, oficinistas que pasan muchas horas sentados. Todos los godines, ¿verdad? Todos Ajá. los godines corren ese riesgo. ¿Por qué crees? Pues porque pasan muchas horas sentados, también por la Exactamente, esa es la alimentación. respuesta. Al estar demasiado tiempo en una sola posición, al estar sentados, pues lo que estamos haciendo es aplastar nuestros órganos. En este caso, las pompis están todo el tiempo sobre el asiento. En el caso de los hombres, el escroto de los testículos también está completamente todo el tiempo en esa misma posición. Y esto es lo que va a condicionar el problema. Valeria. Perdón, no te dejé con la palabra, ¿ibas a decir algo más? Nada más igual que pues la alimentación, ¿no? Porque muchos como comen de rápido, pues consumen cosas, no sé, gorditas y cosas así. Pues también habíamos dicho que la grasa y toda esa alimentación es predisponente. Conlleva un riesgo, pero no tanto esos tipos de alimentos. Tengamos cuidado. Son los alimentos procesados. Esto es, por ejemplo, la Maruchan, es uno de los peores alimentos que pueden haber en el planeta, más sin embargo es el más común en la vida del godín, ¿no? Entonces, el uso de el Nor Suiza para poder hacer una sopa instantánea, pues todos esos productos que son altamente procesados, entre más procesado sea el producto, mayor riesgo, ¿sí? Entre menos proceso, menos riesgo. No es lo mismo comerse una sopa de algas, como es lo que comúnmente comen en Corea o en Japón, que es un alimento excesivamente sencillo, agua con hierbas, usan el agua marina, entonces pues ya va con la sal suficiente, y pues las algas, al ser ya medio saladas, pues no tienen que ponerle Nor Suiza ni nada de esos productos, y por tal motivo son más naturales en su proceso y menos riesgo al momento de comerlos. Entonces, un super godín, como vamos a hacer la mayoría,
pues necesitamos llevarnos nuestras verduritas al vapor, nuestra fruta picada, etcétera, para tener una adecuada alimentación. Y pues si no hay más que ir a la cocina, ¿cómo se le llama? Económica, pues no vamos a tener mucho riesgo. Pero si diario comemos hamburguesas, pizzas, productos que son de instantáneos, el riesgo aumenta bastante. Valeria y Yasmín. También podrán ser personas que, por ejemplo, los conductores podrían también tenerlo. ¿Constructores? No, conductores, o sea, conductores. Conductores, por porque, supuesto. Los conductores de metro también. Son exactamente el number one, ¿sí? Las personas que manejan, pues es obvio lo que les había comentado, al estar el cuerpo en una sola posición por muchas horas, un trailero a veces tiene que viajar desde Baja California a la Ciudad de México, son más de 12 horas de viaje. Algunos de ellos utilizan alguna sustancia para que se mantengan despiertos, porque entre más rápido llegue el producto, me pagan más. Entonces, a mí como trailero me conviene que el producto llegue lo más rápido. Entonces, todos esos viajes que son muy largos condicionan este tipo de situaciones. El exceso de calor por estar mucho tiempo sentado, que sude mucho la nylon, va a condicionar todo este tipo de problemas. Efectivamente, Valeria, muy bien. Yasmín. Sí, estaba leyendo una tesis donde justamente el título es Factores de riesgo ocupacionales en el desarrollo de cáncer de próstata. Y aquí mencionan que los trabajadores se exponen pues a agentes nocivos, lo cual les genera un potencial carcinogénico. Entonces aquí de las principales profesiones que manejan es trabajadores de la agricultura, la industria del caucho, trabajadores expuestos a metales orgánicos, plaguicidas, trabajadores expuestos a hidrocarburos aromáticos o a emisiones de escape de diésel. Entonces, estos son los que más mencionan. Perfectamente. Muy bien, sí, efectivamente. Todas aquellas personas que utilizan los herbicidas, fungicidas, etcétera, tienen mucho riesgo de desarrollar estas enfermedades. Es muy cierto. Muy bien. Jazz. No, ya pasé. Sí, la que participaste. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que con esto nos va quedando claro que es una enfermedad bastante compleja en nuestro medio. Como bien lo indicaron, no tenemos las condiciones adecuadas para poder hacer una medicina preventiva. No existen Briseide, ¿quieres decir algo? Sí, doctor, perdón que igual lo interrumpa, pero es que, por ejemplo, yo también en esto de que menciona de cómo es que se puede, que si estamos preparados o no para detectarlo y con lo que nos habían mencionado mis compañeras, a mí, yo cuando estuve leyendo, por ejemplo, las cifras que daba el INEGI, me sorprendió que igual ellos mencionaban que realmente el cáncer como tal, en general de los órganos genitales, representa casi la segunda causa de una morbilidad hospitalaria, ¿no? Y mencionaban ahí también que hay muchas personas que realmente entran al hospital y que muchas veces ya son personas que tienen ya avanzada, por así decirlo, un tipo de cáncer, porque mencionaban también aquí es un artículo del INEGI, perdón es que no recuerdo exactamente el nombre, pero mencionaban que realmente hay muchos tipos de tumores, ya sean benignos o malignos, entonces que realmente a veces como que las personas lo dejan pasar porque puede ser otra cosa o realmente no toman esa importancia de su salud. Entonces mencionaban aquí que realmente la gente que entra a los hospitales es mucha en cuanto a cantidad de personas que tienen algún tumor genital. Meramente por eso de la, ¿cómo se dice? Del porcentaje
que representan estos cánceres o estos tumores en la parte de genital. Pero de esta forma lo hablaban muy general en cuanto a hombres y mujeres, porque como hablan de genitales, pues sí se referían a las dos, pero creo que no deja de ser importante, ¿no? Que en los hospitales, bueno, yo no me lo imaginaba, que realmente hay un porcentaje pues mayor del que yo creía que entran a un hospital o por emergencia por algo como un tumor o un cáncer. Claro, claro. Brian. Pues igual, siguiendo con la idea de Siri, iba a decir algo similar, que es que me interesó a mí mucho el tema que había mencionado mi compañera, que expuso que era un panorama, que ven un panorama negativo a nivel nacional. Y esto yo lo veo como una forma de ver que no hemos tenido una buena forma de eliminarla o concientizar a las personas o eliminar paradigmas conservadores y sobre todo estos temas que hemos visto de la alimentación que se ven enfocados en la globalización, en los cambios de hábito, en el trabajo, en el mayor índice de tabáquico que puede tener un paciente con este tipo de cánceres. Y normalmente esto lo asociamos principalmente a cambios demográficos, a cambios en las actividades diarias. Y normalmente también podemos ver que incluso yo pensando personalmente, también yo creo que también la privatización en la salud, porque puede ser un factor importante a futuro debido a que, como ya habíamos visto en la gráfica, hay una distribución un poco desigual en las personas que tienen o asisten a centros hospitalarios privados y otros del gobierno. Y los del gobierno pueden depender directamente de ellos. Y entonces, no sé si existe un margen distinto a futuro o un panorama que también esto lo afecte, porque normalmente todas las personas que tienen bajos recursos o que personas que tratan de, no sé, un nivel de cáncer de próstata un poco leve o moderado, normalmente van a esos sitios, pero pues otra cosa es hablar sobre la atención y otra la calidad. Entonces, no sé si en futuro eso también pueda cambiar o es un tema a discutir ya en un punto ya más a futuro. Y eso, bueno, yo siento que eso es importante también. Claro, y es un tema importantísimo la prevención, porque el dar tratamiento a todas estas personas es muy costoso. Decían al principio, cuando decíamos por qué los países desarrollados tienen mayor capacidad de detección, bueno, pues porque también tienen mayor capacidad para prevenir y también para dar el tratamiento. Entonces, pues nosotros no tenemos esa capacidad y entonces debemos de hacer campañas mejor enfocadas. Si vamos a seguir viendo a la Rosa de Guadalupe, pues eso no es problema. Solamente que es importante que los temas a tratar estén relacionados con lo que realmente le sucede a nuestro país. Y si en un momento dado el vientecito de la Guadalupana nos puede ayudar para prevenir, para que la gente se haga pruebas de prevención, pues va a ser excelente. No solamente para lo que es cáncer de próstata, para cualquier otra enfermedad que tenemos en nuestro país, principalmente las enfermedades que agobian a nuestro país. Jocelyn, Naomi, Erika y nuevamente Luis. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que usted ya mencionaba, que a veces muchas personas adoptan ciertas prácticas de otros países y, por ejemplo, yo me puse a pensar que sería tal el caso, ¿no? Que vemos que la incidencia empieza en una edad avanzada en los hombres, entonces también podría estar relacionado con el uso de esteroides anabólicos, ¿no? Que ya aquí entrarían más como factores hormonales, que parece que pues los varones obviamente ya con valores en el límite de estas hormonas pues también pueden tener un riesgo 2 veces superior de desarrollar el cáncer de próstata, ¿no? Claro, y no es a través de la ingesta directa, sino que es de la ingesta indirecta. Yo les decía hace rato que si tú como veterinario haces que un animal crezca más rápido para su venta, pues no hay de otra más que usar hormonas. Entonces, pues ya nos pasó a los que son aficionados al fútbol, escuchar cómo la selección estuvo a punto de ser multada por el uso de medicamentos prohibidos, debido a que pues, los alimentos
la carne llevaba este tipo de medicamento. Entonces, de manera indirecta, no necesariamente los hombres, también las mujeres van a desarrollar este problema debido, vuelvo a repetir, a que hay malas costumbres. Obviamente un veterinario que se dé a respetar no le va a inyectar hormonas a los animales, pero pues repito, estamos en un país donde se permite eso y más, ¿no? Jime. Sí, doctor. Bueno, yo leí que como ya sabemos, el cáncer de próstata es la principal causa de morbilidad y mortalidad en hombres relacionadas con el cáncer en el país, pero también menciona que una alta proporción de pacientes, y mencionan alrededor del 80% de los casos, al movimiento del diagnóstico ya son clasificados como avanzados y tienen un mal pronóstico, ya que sabemos que el cáncer cuando da síntomas ya es porque ya está en una etapa avanzada y justamente es cuando tenemos los síntomas, es cuando asistimos al médico. Y como lo comentó mi compañera Judith, complementando lo de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, también a este estudio se incluye otro resultado y donde dice que solo el 9.5% de hombres de 60 años o más se realiza la prueba de detección de cáncer de próstata por medio de antígeno prostático. Y pues que un factor que se considera relacionado con una menor mortalidad de los países desarrollados es el diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y el cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública en México y por ello existe una gran diversidad de criterios para su manejo. Muy bien. Erika. Se arrepintió Erika. Luis. Sí, ¿ya me escucha, doctor? Sí, ya. Bueno, yo leí un artículo que se titula El cáncer de próstata y justo decía que es un desafío constante para el médico de familia. Esto ya que mencionaban aquí en el artículo, que dada también las costumbres que tienen en muchos estados, por eso la prevalencia tan alta, es que no se realizan justamente la detección del cáncer de próstata, no se realizan el tacto rectal, por eso es que va aumentando y ya mencionaban que más del 80% de los pacientes recurrían al médico ya que tenían pues varias sintomatologías y es por eso que ya detectaban el cáncer en una fase ya avanzada y esto hacía que la prevalencia y el como cuidado fuera pues más difícil. Y justamente pues es un desafío porque pues justamente por esto, porque los pacientes no van pues desde que tienen las primeras sintomatologías y ya cuando van pues justamente el cáncer pues ya está en etapas muy avanzadas. Claro, perfectamente. Muy bien, Erika. Y acabas de decir algo importantísimo. Los médicos no tienen la capacidad para la detección. Y eso es muy importante que se anote, ya que, pues, cuando vayan a su servicio social, se van a dar cuenta que su clínica no tiene ultrasonido, no tiene laboratorio, no van a poder sacar unos antígenos prostáticos, pero sí cuentan con el instrumento más importante, que son sus dedos. Entonces, si ustedes logran primero convencer a la persona de hacerse un tacto rectal, pues ya tienen un 80% del diagnóstico. Y si aprenden a detectar cómo es un cáncer comparado con una hipertrofia prostática, pues ya tienen el otro 20%. De tal manera que, ¿de qué depende? De su habilidad para la detección del problema. Pero ¿cómo lo voy a aprender?
pues no hay de otra más que practicando. Allí en Motolinía venden próstatas artificiales, una especie de cubo, como si fuera uno para hacer los numeritos estos de los cubitos, y tiene sus diferentes orificios. Entonces, este cubito te permite que conforme vas introduciendo en los orificios, pues te va indicando, ¿no? Aquí vas a sentir una hipertrofia, entonces metes tu dedo y empiezas a tener esa sensibilidad. Entonces, pues tus dedos son muy importantes para la detección, de tal manera que si aprendes poco a poco y estás practicando, pues va a llegar el momento en que vas a tener mucha habilidad para diferenciar entre un cáncer contra una hipertrofia prostática. Así de rápido, toquen su punta de nariz, todos, y eso es más o menos la consistencia, y como la punta es más o menos del tamaño de una nuez, es a lo que se refieren con respecto al tamaño de una próstata. Entonces, si yo toco mi nariz, se siente rígida pero no dura. Entonces, esa es más o menos la consistencia que va a tener tu próstata. Comparado ahora con toca tu rodilla, se siente extremadamente dura y con una rugosidad causada por nuestros huesos y la piel que rodea a la rodilla. Y estás tocando un cáncer de próstata. Entonces, si aprendes a hacer esa diferenciación, pues ya la hiciste. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto terminamos. Luis y Daniela. Sí, bueno, nada, se me hizo interesante algo que surgió como accidente dentro de la presentación, pero que me resultó en una pregunta interesante sobre el cáncer de próstata, por ejemplo, en mujeres. Cáncer de próstata en mujeres, obviamente no una mujer, digamos, de nacimiento, pero sí en personas transgénero o transexual, y buscando cierta literatura y cosas así en páginas como PubMed, pues no hay mucha, y creo que sería algo importante abordar, porque aunque no es una, por ejemplo, población mayoritaria, es pues una minoría que sería importante revisar, porque por lo que apuntan los estudios que revisé de PubMed es que su prevalencia o su riesgo es muy similar a las de una persona, un masculino cisgénero. Entonces, de cierta forma, promover que estas personas transgénero, de igual forma que los hombres, se hagan exámenes cuando lleguen a la misma edad y cosas así, pues es un punto, creo que a considerar. Pues sí, y solamente que es muy complicado, tú lo acabas de decir. Se acaba de dar un problema ahí en la Cámara de Diputados entre el que quería ser presidente de la República con dos personas transgénero, ¿no? Entonces, si entre ellos, 100 personas que se supone tienen mayor cultura, se da este tipo de problemas, ahora imagínate el hecho de, como bien lo dices tú, verlo en una persona transgénero. Yo creo que primero es que entienda que, pues, a pesar de que se viste como mujer, sigue siendo hombre y que requiere hacerse exactamente los mismos estudios que un hombre. Entonces, bueno, pues ahí lo interesante. Muy bien, Luis. Y Dani, para terminar. Bueno, yo quería comentar que, bueno, yo lo que observé en los factores de riesgo es que pues hay modificables y no modificables. Y pues en los modificables, pues estos ya van a depender de cada persona. Y también investigué que, bueno, las personas que más tienen cáncer de próstata, el 40% tienen una escolaridad mayor a secundaria y el 30% no tienen una escolaridad definida, bueno, dice que es menor a la secundaria y el 10% no tiene conocimiento de ningún tipo, es como gente que no tiene estudio. Y bueno, por eso yo considero que pues no es tanto que la escolaridad
va a depender un poco más sobre cada persona, los hábitos que tenga y cada persona lo que quiera hacer, porque pues ya vi que la educación como que no interfiere tanto en esto. Sí, exacto. Habíamos dicho hace rato, ¿no? El sedentarismo es muy común en una persona que trabaja en una oficina y pues estamos hablando de profesiones, a diferencia de una persona que tiene movimiento constante, puede ser una persona que se dedica a la construcción, una persona, se me fue el nombre de este tipo de personas, que constantemente se están moviendo durante todo el día. Entonces, un elemento muy, muy importante es el sedentarismo, la alimentación, los factores genéticos, que fue lo que nos comentaron durante la plática. Entonces, ya le estás poniendo todavía mayor énfasis en el sentido de que, bueno, si son personas con estudios profesionales, pues va a aumentar su riesgo por ese fenómeno de sedentarismo. Pero, como tú lo indicaste, son modificables de tal manera que esa persona con estudios, a pesar de que se mueve poco, si después de su jornada de trabajo hace ejercicio, disminuye obviamente ese riesgo que estaba presente, ¿no? Bueno, pues por aquí veo al doctor Ricardo, no sé si quiere comentar algo ya para cerrar la clase. Sí, muy bien, muy pertinentes sus comentarios. Mañana realmente vamos a ver también lo que son factores de riesgo. Entonces, pues el equipo va a dar una conclusión, ¿no? De qué sí es y qué no es. Llama la atención que, pues bueno, la edad de diagnóstico bueno, ya quedó claro que es de los principales problemas del cáncer, ¿no? Se lo pelea con el cáncer de pulmón, ¿no? En ocasiones, algunos años, en primer lugar el de pulmón, en ocasiones el de próstata, etcétera. Pero vemos que la edad de diagnóstico es a los 65 años. En algunos de los comentarios mencionaron que incidencia 65 años, pero no, es la edad del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes, no? O sea, te diagnostican hasta los 65, pero ya tienes una historia previa, ¿no? Con este padecimiento. Y hablando un poquito de la supervivencia, al momento del diagnóstico, la mayoría de los casos, un 95% tiene una sobrevivencia de 5 años o más. Entonces, seguramente los pacientes desde los 50 años pudieron haber sido diagnosticados. En las estadísticas de otros países, la edad de diagnóstico es a los 45, a los 50, y es precisamente porque sí llevan pues un seguimiento, ¿no? O un diagnóstico. Entonces, en nuestro país, pues hay un gran retraso. Y esto se da anatómicamente, ustedes lo mencionaron. Pues el cáncer crece en las zonas periféricas de la cápsula. Si se iniciar en las zonas centrales, daría síntomas obstructivos, ¿no? Así como la hiperplasia y la hipertrofia. Y el paciente pues iría, ¿no? Porque no puede orinar. Independientemente que en etapas avanzadas también se dan estos síntomas, el cáncer empieza a crecer en la periferia. Y el único método que se puede ahí detectar pues es con el dedo, ¿sí? Con el tacto rectal. O sea, la vía urinaria pues está libre y hasta etapas muy avanzadas, que es cuando ya da los síntomas, es cuando el paciente acude, y esta es una de las causas, ¿no? Además de todo lo que ya se mencionó y que se va a seguir platicando el día de mañana. Entonces, ese sería mi comentario. ¿Ok? Bueno. Muy bien, profe. Pues entonces, si no hay más comentarios, nos veríamos el día de mañana. Esperemos que no haya problemas técnicos y pues sería exactamente igual, a las 4 de la tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.